Hola niños, soy el profesor Alexis. Esta es una nueva clase del área de ciencia y ambiente. Vamos a ver cuál es el título. El título es el oído, el gusto y el tacto. Cuando hablamos de estos tres elementos que son característicos del cuerpo humano, de una persona, hablamos de los sentidos. Somos seres humanos y tenemos 5 sentidos. Estos tres forman parte de estos sentidos, son órganos de los sentidos. Y vamos a comenzar por explicar el primero, que es el oído, el sentido del oído. Es el que nos permite captar los sonidos de nuestro alrededor. Y fíjense ustedes, esta imagen que ilustra las partes del oído. Por fuera obviamente tenemos la oreja y dentro, después de esa oreja, ¿qué hay? Hay una serie de partes que se comunican y que permiten que cuando entre un ruido, que cuando entre un sonido, el cerebro pueda interpretarlo, pueda saber nuestro cerebro de qué se trata. Si se trata del habla, si se trata de una música, si se trata de un sonido altisonante, es decir, ruidoso, que no nos gusta o que nos gusta. Pero eso lo voy a explicar más adelante. Por ahora, quiero que sepan que nuestro oído tiene múltiples partes, así como lo ven en esa imagen. Vamos a explicar cuáles son estas partes. El primero es el oído externo. ¿Y qué conforma nuestro oído externo? O sea, lo que está fuera de nuestro oído es el pabellón auditivo. ¿Y qué es el pabellón auditivo? Es lo que llamamos la oreja. La oreja. Esa es la primera parte del oído, que es el oído externo. Obviamente después, adentro de esa oreja, hay un conducto. ¿Y qué tiene ese conducto? Tiene el oído medio. Y el oído medio está formado por el tímpano, que es esto que es redondito que ustedes ven aquí, que es por donde entra el sonido. Luego vienen 3 huesecillos, o sea, 3 huesitos, que se llaman yunque, estribo y martillo. Yunque, que es esta partecita, el estribo, que es esta partecita que une al martillo con el estribo, yunque y estribo, y luego el martillo. Cuando entra el sonido por el tímpano, ese sonido tiene que tocar estos tres huesecillos para que entre en esta parte que ya les voy a explicar cómo se llama. Pero estos tímpano, martillo, yunque y estribo son el oído medio. Y luego del oído medio, el sonido tiene que viajar al oído interno. Y el oído interno tiene una forma de una parte de nuestro oído que se llama cóclea o el famoso caracol. Fíjense que esta partecita tiene una forma de caracol, ¿verdad? Bueno, allí el sonido, como allí hay varias células, esa partecita que parece caracol tiene muchas células. Y las células son las que procesan ese sonido y lo envían a los nervios de la cara, o sea, el sistema nervioso. Y ese conducto de nervios, esa gama de nervios que está allí, son las que van a llevar el sonido al cerebro. Y son las que, para que el cerebro pueda reconocer de qué se trata ese sonido que entró en el oído. Después que entre en estas 3 partes, es que ustedes van a entender que el oído no es sencillamente una sola parte. Como ya les dije y como se los mostré, fíjense ustedes, esta gráfica general tiene el oído externo, que es nuestra oreja, pasa el sonido por acá, por este conducto, viene a el tímpano, entra en esta especie de ventanita que es un tímpano, luego se comunica este tímpano con la cadena de huesecillos que ya les dije que es el estribo, el martillo y el estribo y el yunque, y para que pase a el oído interno, que es la cóclea o
el caracol, y es lo que permite este caracol que vaya al nervio auditivo y de allí al cerebro. Son tres partes del oído: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Vamos a continuar. Ahora les explico, y esto lo van a tener que copiar en sus cuadernos también. Dice: ¿cómo oímos? El sonido entra por las orejas, choca con el tímpano y vibra como un tambor, que hace que los tres huesecillos se muevan y se conecten con el caracol o cóclea. El caracol los pasa al nervio auditivo y de allí esa información viaja al cerebro. ¿Qué viaja al cerebro? El sonido. Y esa es la explicación de este primer sentido, este primer órgano del sentido humano, que es el oído. Ahora vamos a explicar el segundo de los sentidos, el sentido del gusto. ¿Qué nos permite el sentido del gusto? Nos permite descubrir los sabores, sean dulces, sean salados, sean amargos, sean ácidos. Es un órgano, el gusto, que también está hecho con la lengua. O sea, la lengua es el órgano del sentido del gusto. Y en ella hay gránulos en la lengua que se llaman papilas gustativas. Y es la que nos permite, obviamente, esas papilas gustativas nos permiten saborear. Cuando un alimento entra en nuestra boca, sea amargo, sea dulce, sea salado, sea ácido, sea de la contextura y la textura que sea, es la que nos va a permitir saber y reconocer, porque la lengua tiene esos gránulos que se llaman papilas gustativas. Y aquí se los muestro. Fíjense, cuando nosotros abrimos la boca, lo primero que nos sale, además de los dientes, es la lengua. Y la lengua reconoce que con esos gránulos que los tiene aquí, alrededor de la lengua, tiene esas papilas gustativas o gránulos que nos permite saber toda la variedad de sabores y de texturas que tenemos, que puede entrar en nuestra boca. ¿Cómo percibimos los sabores? Los recibimos, por supuesto, cuando entran sustancias, y las papilas gustativas producen señales que son recogidas por los nervios gustativos, los cuales llevan la información al cerebro. Es una cadena, es un paso a paso. Si esa sustancia o ese alimento entró a nuestra boca, la lengua tiene las papilas gustativas que van a producir las señales que son necesarias para que los nervios gustativos recojan la información y se la envíen al cerebro. Y el cerebro entonces procesa, interpreta y reconoce. ¿Cuáles son los cuidados del gusto? Nosotros tenemos, uno, que evitar comidas muy picantes o calientes, muy calientes, porque nos vamos a quemar la lengua y la boca. El 2 es evitar sabores muy fuertes, evitar sabores muy ácidos, muy amargos o tal vez también muy dulces. Evitar sustancias tóxicas y evitar objetos filosos o cortantes, porque si usted muerde con la lengua o muerde no, o sea, se introduce en la boca algo como un cuchillo, por ejemplo, un alfiler, y ¿qué va a pasar? Usted se va a hacer daño, bien con ese objeto puntiagudo, filoso o cortante. Vamos a ver este otro sentido del cuerpo humano, el sentido del tacto, que nos percibe o nos permite percibir las sensaciones como la temperatura, entre otros. El órgano del tacto es la piel, es decir, es el órgano más grande del cuerpo humano. Las capas de la piel son dos: la epidermis, que es la capa externa, es la que está fuera de la piel, donde están los poros, por donde eliminamos el sudor, y están también los vellos. Es la capa que podemos nosotros tocar de la piel. Y también está la dermis, que es la capa interna. Dentro de esa piel
está una capa interna que es donde se encuentran los músculos, los vasos sanguíneos y los nervios del tacto. Fíjense ustedes, esta es la parte externa, que es la epidermis, la dermis, que es todo, fíjense, este es un vello, ¿de acuerdo? La raíz del vello, aquí está todas las venitas, los vasos sanguíneos, todo lo que implica estar dentro de la piel. Y la grasita, el folículo, el tejido de la grasa de la piel, todo eso está en la dermis. Son dos capas de la piel normal. ¿Y cuáles son las funciones de la piel? Su función principal es cubrir y proteger todo el interior de nuestro cuerpo. ¿Cómo cuidarla? Bañándonos a diario y usar cuando sea necesario bloqueador solar, porque el sol daña la piel. Esto, mis queridos alumnos, es la clase y este es el contenido que ustedes van a tener que trabajar y aprender y repasar para que contesten sus aplicaciones, las respuestas de las aplicaciones, las preguntas de las aplicaciones. Nos vamos a ver pronto. Cuídense mucho. Se les quiere.